Hola, bienvenidos, bienvenidas a Sisas Podcast, episodio número 5, y lo recibimos con la buenísima noticia de que sumando las escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, ya tenemos mil views, 1000 escuchas. Muchas gracias a todos los que hacen parte de Sisas Podcast. Mi nombre es Carlos Mario y tengo el gusto de estar acompañado en la mesa de Sisas todos los sábados con Sofía Pino, que seguro hoy nos va a contar alguna cosa bien interesante. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, quería agradecerles por las reproducciones que nos han regalado en Sisas Podcast, y si hoy tengo un tema súper interesante por contarte, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo te va con las adivinanzas? ¿Te gustan las adivinanzas? Me gustan, creo que más o menos bien me va. Bueno, entonces te tengo preparada una adivinanza. Ajá. Te voy a dar 3 pistas y tú me dices qué crees que es. Ok. Tiene más de 5.000 años. 5.000 años. Es muy popular. Esa es la segunda. La segunda es que es muy popular. Y la tercera es que tiene componentes nutritivos como vitaminas del complejo B, calcio, magnesio y selenio. ¿Tienes alguna candidata? Yo tengo, alcanzo a ver algo aquí en la mesa de Sisas, entonces voy a imaginarme que no lo veo porque ya sé por dónde vas, pero puede ser el pan es muy viejo. No, es la cerveza. La y cerveza. De hecho, para celebrar nuestras 1000 reproducciones, te traje una cerveza. Ah, para eso era, wow, qué delicia. Debo decirte que la cerveza es mi bebida alcohólica favorita. Un brindis o la cerveza. Brindis por Sisas. Después del vino. O sea, mi bebida alcohólica preferida es la cerveza, luego está el vino. Ok. Pero debo confesar que realmente a mí no me gusta casi el alcohol. Mi suegro es testigo de que me cuesta como recibirle una copa de aguardiente. Ok. Y no me gusta el aguardiente caucano, aunque sí creo que es el mejor aguardiente. O sea, de los demás aguardientes que he probado, Ya. el aguardiente caucano, aunque no me guste, me ha parecido hasta ahora el mejor. Ese es un buen top, ¿no? Los mejores aguardientes del país. Yo estoy de acuerdo contigo, el caucano es el más rico. El antioqueño también es bueno, el taparroja del Tolima es bueno. No me gusta casi el néctar. El blanco del valle también más o menos. Pero te me desvías. A Te ver, me desvías de los otros. La verdad que es de cerveza y no de Yo vengo aguardiente. a hablarte de cerveza. Antes del 2018, sobre la cerveza, yo solo sabía tomarla. Pero ese año, en búsqueda como de inspiración, para escribir un texto periodístico que alguna vez publiqué, estaba como deseosa de encontrar una cerveza nacida y producida en mi ciudad. Ok. Paréntesis, yo soy de Popayán, Cauca, Colombia. Entonces yo estaba buscando una cerveza tan patoja como yo. Y la encontré. Se llama Dargus Beer. Cuando fui a entrevistar al creador de Dargus Beer, él muy amablemente me dio una breve explicación sobre el proceso para crear cerveza artesanal. Dargus Beer es una cerveza artesanal. Mira que ese proceso, el proceso de producir cerveza artesanal, se diferencia del proceso industrial en muy pocas cosas. Realmente es que se producen pequeños lotes que, dependiendo, digamos, de la zona, se usan otros ingredientes, pero ingredientes que no cambien como la esencia de lo básico, ¿sí me entiendes? Yeah. Como lo fundamental, y pues se le da una mayor relevancia a la elaboración manual que prevalece sobre lo mecánico. Entonces esto obviamente pues hace que sean un poquito más caras. Claro. Y también emborrachan más, porque hay algo como con la fermentación que tienen como un grado más de alcohol. Pero entonces, ¿cómo se crea la cerveza? La cerveza tiene... investigué muchísimo sobre la cerveza y quedé como impactada. Bueno, el primer paso se llama el malteo, que es pasar de cebada a malta, y eso se consigue humedeciéndola y dejando pues que germine. Después esa cebada malteada se muele y se le añade agua, pero a altísima temperatura. Ok, entonces yo tengo la cebada, que es como un grano, y Sí. la dejo en agua para que germine, y luego le echo agua muy caliente. Hasta ahí vamos. Pues yo te estoy hablando como del proceso industrial, Ya, no te estoy hablando como, sí, te estoy hablando como así se hace en la industria. Sí. Vale.
Entonces, no es como que, pues no es como que te pongas a servir agua, sino que hay unas máquinas especiales. Estoy hablando de ya la producción, digamos, en masa. Sí. Entonces, después esa cebada malteada se muele y se añade pues agua muy, muy, muy caliente. O sea, es un proceso. Y cuando ya está en grado óptimo, se filtra y se eliminan como todos los residuos sólidos. Es decir, que se cuela. Ya. Súper importante como el paso que viene, y es que se le añade lúpulo, que es una planta que le da el sabor amargo a la cerveza. Luego se vuelve a cocer y ahí ya pasa a ser fermentada. Este es el paso que yo creo que marca la diferencia sobre como la característica del sabor. Es decir, cada marca pues elige una levadura diferente, un proceso de leudo diferente, ¿sí me entiendes? Okay. Esto es como que lo que caracteriza a una cerveza y la diferencia de otra. En esa parte del proceso. Sí. Y bueno, también depende de los cereales, porque es que algunos usan unos y otros, pero digamos que el proceso es el mismo. Entonces, cuando termina la fermentación, lo que se hace es que la fermentación lo que hace es transformar los azúcares en alcohol. Y entonces cuando se deja reposar, la cerveza está lista, así como te la tomas. Imagínate que también descubrí que hay un trabajo que consiste en catar las cervezas antes de darles como el check para salir al mercado. La gente que trabaja en esto se llaman maestros cerveceros, pero lo más loco es que hay algunos maestros cerveceros que son de familias que llevan siglos como catando cervezas de una determinada marca. Entonces, lo que hacen es como que van heredando pues toda la tradición cervecera y van adaptando el sabor de la cerveza pues según el tiempo, según como según como la época, o sea, según lo que está pegando. Entonces, imagínate ser un maestro cervecero de una grande marca. Gran trabajo. ¿Te imaginas toda esa sabiduría cervecera reposando en ti? Pero yo no vine a contarte como mayor cosa sobre cómo se produce, sino que vine a hablarte de la cerveza más allá de la bebida. Te vine a hablar de la cerveza como símbolo, que es lo que termina siendo, y además como símbolo mundial. Entonces, o sea, bueno, quiero tirarte un dato coctelero, y es que la cerveza tiene una diosa. Y hay una historia muy, pero muy, muy perturbadora que explica el nacimiento de esta diosa. Es una historia muy, 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 muy antigua, que proviene de un manuscrito todavía más antiguo, que es como del año 1600 a.C. Y de hecho la mitad de este manuscrito está perdido, es viejísimo. Dentro de ese manuscrito hay un poema que cuenta la historia de dos deidades. Una se llama Enki, que era el hijo de los primeros dioses de la tierra, y la otra deidad se llama Ninhursag, que es una diosa. Entonces ellos dos se casan y se van a vivir a una tierra paradisiaca. Esta tierra paradisiaca se llama Dilum, y allí tienen una hija. Pero cuando Ninhursag se aburre de Enki, lo abandona, entonces él abusa de su hija y de este abuso nace una niña. Wow. Él vuelve a abusar como de su nieta, que es a la vez su hija, y nace otra niña, otra mujer, de la que vuelve a abusar, y de ese abuso nace Utu, de quien le hace exactamente lo mismo. Pero Utu muy furiosa. Ya es como la tercera cadena de abusos, y entonces ya ella es como ella es la bisnieta y la hija. Y la hija, wow. Sí, entonces ella muy enojada se queja con su mamá, con Ninhursag, y ella furiosa, o sea, la diosa de la que te hablé. Utu estando embarazada. Sí, Utu estando embarazada va y se queja con su mamá, y ella muy furiosa extrae los espermatozoides de Enki y los planta en la tierra. Entonces, digamos que es como su manera de venganza, pero además de ese enterramiento, de ese como nacen 8 plantas, que son 8 enfermedades. Enki se las come y se enferma terriblemente en 8 partes diferentes de su cuerpo. Entonces, bueno, en realidad pasan bastantes cosas importantes en este poema, pero al final un zorro convence a la diosa de que lo perdona, y entonces estas 8 plantas, se convierten en deidades menores, y una de ellas es Ninkasi, que es la diosa de la cerveza. Ninkasi. Y quien fue creada por Ninhursag para curar a Enki, pero además ella le dio a esta deidad como el poder para saciar el corazón. Entonces, Ninkasi es la diosa que sacia el corazón, y entonces, pues mira, 1000 pruebas, 0 dudas de que la cerveza sacia el corazón. Genial.
es muy duro encontrar algo que tenga tan pocos detractores como la cerveza. O sea, la cerveza le gusta a todo el mundo. O sea, muy, muy raramente tú encuentras a alguien que dice como, no, odio la cerveza. O sea, la cerveza, a diferencia de la pereza y la ociosidad, no tiene casi detractores. Y por eso uno se puede permitir como esta generalización tan tranquilamente, como a todo el mundo le gusta la cerveza. La cerveza fue creada por accidente en la Mesopotamia asiática. Y esto fue por mezclar agua con pan. Entonces lo que hizo la levadura era que permitía la fermentación, que convertía pues el líquido en una bebida alcohólica. Y sobre ella hay registros de hace 4000 años antes de Cristo. O sea, imagínate, hace un montón de tiempo. 4000 años antes de Cristo. O sea que la cerveza tiene como más de 6000 años. Más de 6000 años. Es antiquísima. Y le encantaba entonces a los sumerios, le encantaba a los babilonios, que heredaron como la tradición, les encantaba a los egipcios. De hecho, en Egipto estaba dentro de la dieta cotidiana y allí se llamaba simut, pero para ellos la cerveza era la bebida del pueblo, porque el vino como que pertenecía como que a las clases altas, entonces la cerveza era como la bebida nacional, como la bebida del pueblo. También y esa simbología se ha mantenido un poco, ¿no? Yo creo que la cerveza es muy popular, muy de la tienda, no en las tiendas más de barrio, las mesas con bastantes cervecitas. Creo que se ha mantenido ese concepto de que la cerveza, la pola, es del pueblo. Total. Le encantaba también a los griegos, que también se la heredan a los romanos. Y los romanos le llamaban Cervicia en honor a la diosa de los cereales, Ceres. Les encantaba también, o sea, le encanta también a los europeos, pero en el siglo X se popularizó en toda Europa porque se producían los monasterios. Entonces, digamos que los monjes cerveceros también existían. De hecho, existen. Monje cervecero. Sí, y además como cambiando los cereales, pues cambia el sabor dependiendo, digamos, del territorio. Pues se usaban los cereales que se dieran en determinados lugares. Por ejemplo, no sé si has escuchado esta bebida alcohólica asiática que se llama sake. Ajá, sí. Entonces esta se hace con arroz. Y digamos que la producción es muy parecida, pero por lo que te digo, se cambia un componente, un cereal. Pero, o sea, es que quiero que valoremos, o sea, la dimensión histórica y cultural de la cerveza, que es gigante. O sea, es posible afirmar que la historia de la cerveza es la historia de la agricultura. O sea, es algo loquísimo. Imagínate que el momento dorado de la cerveza llega con la revolución industrial y, o sea, como para ser más específico, llega con la invención de la máquina de vapor. Y porque hay nuevas como maneras de producir en frío y ya culmina esta época, digamos que se perfecciona la creación de la cerveza con los descubrimientos de Pasteur sobre el proceso de fermentación. Pero entonces yo podría decir fácilmente que la cerveza es como un punto a favor de la humanidad. Cuando estaba pensando en qué contarte, yo decía, de algún mal nos eximirá haber creado una bebida como esta. Es deliciosa, le gustó a todo el mundo. Y es que imagínate trascender más allá de 7000 años. O sea, es demasiado. La cerveza es más vieja que Jesús. La cerveza es además un símbolo de unión, porque imagínate cuántas millones de personas, o sea, a lo largo de la historia, si les gustaba por allá a los sumerios, sí. Pues cuántas personas se han reunido alrededor de la cerveza para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? hoy aquí, que es charlar alrededor de lo que queramos, pero con la cerveza que es una tradición humana, que algo que se ha mantenido. Es que es muy loco pensar que digamos, no sé, en la Edad Media estaban tomando cerveza y nosotros tomamos cerveza como en la misma... Claro. Pocas cosas habrán sobrevivido a tantísimo tiempo. Claro, es que es demasiado tiempo y tanto tiempo pues borra casi todo, pero no, a la cerveza definitivamente no, pues no la borra. Mira, la cerveza es también como una bebida que históricamente se ha consumido en comunidad. Entonces, desde los tiempos antiguos
la cerveza sea producida en grandes cantidades, porque digamos que su producción era relativamente fácil, lo que la convierte en una bebida pues que se comparte con amigos, con familia, en cualquier reunión, o sea, es de fácil acceso. Pero, o sea, el símbolo, yo quiero como que recalcar en el símbolo que constituye la cerveza y lo que se crea alrededor de ella, que es demasiado, es la oportunidad de compartir a través de algo que ha estado con nosotros un montón de tiempo. Incluso leía que algunos estudios recientes nos hablan de que de pronto la humanidad no superó como su etapa, no superó su etapa nómada por el pan, sino también por la cerveza. Okay. O sea que imagínate lo grande que es. Pero estaba escuchando el otro día retroalimentaciones sobre nuestro podcast y una persona me dijo que le gustaban muchísimo los datos cocteleros que dábamos porque eran muy desembaladores en cualquier conversación. Entonces yo no me quiero ir sin hablarte de unos datos cocteleros que me parecieron impactantes. Tracalada de datos cocteleros. Pero sobre la cerveza, o sea, indispensables que creo que pueden sacar a cualquiera de un aprieto en una de esas conversaciones donde uno ya no sabe qué decir. Y para cuando uno le preguntamos, ¿por qué te gusta tanto la cerveza? Uno puede decir, ¿por qué? Y quedas como un rey o una reina. Queda como un maestro cervecero. Este me gustó muchísimo. Imagínate que existe el registro de una tableta sumeria tallada en piedra. O sea, es decir, es como un recibo tallado en piedra que data del año 2050 a.C., que certifica que alguien llamado Ur-Ama ha recibido 4,5 litros de la mejor cerveza de alguien llamado Alulú, un cervecero. Wow. O sea, seguramente es el recibo más viejo de la historia, tiene un montón de años. Thomas Jefferson dijo sobre ella que la cerveza, si se consume con moderación, suaviza el temperamento, alegra el espíritu y favorece a la salud. Es que imagínate que hasta Platón le tiró flores a la cerveza. Wow. Dijo que quien se inventó la cerveza fue un hombre sabio. Que quizás fue una mujer, Platón, pero ok, se te entiende. O sea, se entiende. Mira, el famoso Oktoberfest de Múnich se remonta a 1810 en el casamiento de un príncipe con la princesa Teresa. Y Múnich significa como el lugar del monje. Y accidentalmente crearon otro tipo de cerveza que se llamaba Lager, que es la más popular de todo el mundo, porque esta tiene como un almacenamiento en cuevas frías de hielo que pues crea otro tipo de levadura y la hace tan popular. También quiero darte otro dato coctelero, y es que la cerveza, yo te conté el lúpulo que le da como el sabor amargo a la cerveza, pero hay una cerveza, o sea, hay un tipo de cerveza que se hace sin lúpulo, y esta se llama ale. Entonces no sé si escucha la pale ale, entonces es un tipo Indian Pale Ale la he escuchado. Entonces se hace sin IPA, IPA. Sí, entonces esta se hace sin el lúpulo, y por ejemplo en Escocia es la cerveza como que mayoritariamente se hace porque pues con el frío allá el lúpulo, que es una planta, no crece. Los textos bíblicos también hay un lugar para la cerveza en los textos bíblicos. Tía, puedes tomar cerveza porque sale la Biblia, está certificado. Que se llama Shekar, Shekar, que es como el nombre que le dan como al grano, pero bueno, en español le decimos chela o birra o caña o rubia o fría o pola. O pola, biela le dicen. O biela. Y en Europa, como te conté, este dato coctelero, se nos habla, este no te lo he contado, pero en Europa, durante la Edad Media, era más seguro y más higiénico tomar cerveza que agua porque el proceso de hervor, pues mataba un montón de gérmenes. Entonces, pues, ¿te imaginas a los cerveceros que se salvaron de la peste negra porque les gustaba la cerveza? Porque no tomaban agua, sino pola, solo cerveza. Es una locura pensarlo, pero bueno, en definitiva, que la cerveza salvó a la humanidad. De verdad, reitero lo de los estudios recientes que dicen que lo que motivó a los humanos a alejarse como de la vida nómada y establecerse como en comunidad no fue el pan, sino que fue la cerveza. Entonces, pues esa era la historia del día de hoy, corta pero entretenida. Te agrego otro dato coctelero, es por qué le decimos pola. ¿Por qué le decimos pola en Colombia? Y es que
había una marca vieja que se llamaba La Pola, en honor a Policarpa Salabarrieta. Y esa era la marca, ¿no? La cerveza La Pola. Pero pues la marca se hizo muy popular y se quedó decirle así, vamos a tomarnos una pola. Sí, que vamos por unas polas. Ajá, Sí, tal cual, así se quedó. ¿Cómo le dices tú? Yo le digo pola, alguna vez birra, pero no, casi siempre pola, el 99% de las veces. Diría más que cerveza, ¿no? Yo también le digo más pola, Ajá. no sé, ¿cómo será que le dicen? Los patojos creo que le decimos pola. ¿Quién sabe cómo podemos utilizar las encuestas de Spotify? A propósito, no sé si la vieron los que nos escuchan en Spotify, pueden revisar que en cada episodio, hicimos el experimento en el episodio pasado, que en cada episodio les vamos a dejar una encuestita para que participen y ahí vamos aprendiendo cómo se utiliza y sacándole todo el jugo. Ahí seguimos. Definitivamente sí. Que nos cuenten cómo le dicen ustedes. ¿Le dicen chela? Mejor. ¿Le dicen pola? O ¿Le cerveza, dicen birra? ¿O le dicen cerveza? Puede ser. Y me contaste algo muy viejo. No me imaginé que la Semana Santa fuera tan vieja. Ve, la Semana Santa. Ahí te estoy dando una pista de lo que voy a hablar yo. ¿Me vas a hablar de la Semana Santa? No tanto. De que la pola, de que la cerveza fuera tan vieja. Es que es demasiado vieja, o sea, de muy vieja. Sí. Yo no te voy a hablar de la Semana Santa, pero el disparador que me dio la idea de que hablarte fue la Semana Santa. Y es que un día en una conversa casual, pues surgió la duda de por qué la Semana Santa no es igual en todos los años. O sea, ¿por qué no es en la misma fecha, ¿no? ¿Por qué no es del 2 de abril al tal? No, eso siempre se mueve. Y resulta que tiene que ver con las fases de la luna. Digamos que cuando se decide que sea la Semana Santa, tiene que ver con algo de las fases de la luna que no cuadra del todo con nuestro calendario. Okay. Y entonces ahí me puse a pensar sobre el calendario y es muy loco que todo el planeta se haya puesto de acuerdo en cómo contar el tiempo, cómo contar los días, y investigué un poco de la historia porque se me hace loco que desde China hasta Alaska en Estados Unidos se use el calendario, mismo calendario. Entonces lo primero es la palabra calendario viene de calendas que era el primer día del calendario romano. Okay. Y para explicar la historia del calendario voy a empezar por ahí. El calendario romano. Se dice que lo creó el mismísimo Rómulo, el fundador de Roma. Así es. Criado por las lobas. Por la loba, sí. La famosa estatua de los dos mancitos chupando las tetas de una loba. Uno era Rómulo, el otro era Remo. Ese calendario romano tenía 10 meses. Esos 10 meses eran lunares, es decir, que duraban de 28 a 30 días. Y el calendario todo era de 304 días. No coincidía directamente con las estaciones del año y eso era un problema. Entonces, ese tenía 10 meses. Te leo los meses porque desde el origen del calendario romano se empieza a ver cositas que han quedado en nuestro calendario de hoy en día. Lo primero es que el primer mes se llamaba Martius. Martius, que es nuestro marzo. Es en honor a Marte, el dios Marte, dios romano. Luego, el otro mes era Aprilis, en honor a Apru, que es la misma Venus, y sobre todo exaltada desde los etruscos. El otro era los etruscos, que eran muy importantes en la antigua Roma, digamos que era tenían otra cultura, tenían otros saberes, pero eran muy importantes políticamente en Roma y les dieron un mes a una de sus diosas. Mayus, que es Mayo, nuestro Mayo, y es por Maya. Maya es la mamá de Hermes. Hermes es el famoso dios de las botitas, el mensajero de las botitas con alas. Ella es la diosa de la fertilidad, Mayus. Me gusta Mayo. El mejor mes del Me encanta año. Mayo, es mi mes favorito. Nací en Mayo. Luego sigue Junius, que es nuestro junio en honor a Juno, que es la diosa del matrimonio, de la familia, una diosa muy importante. Luego sigue Quintilis, que es nuestro julio, que se llama Quintilis por el quinto mes. Entonces ahí ya empieza a ser todo aburrido, ya no sonora a nadie, es solo porque es el quinto, entonces hay punto negativo para los de julio. En ese mismo orden sigue Sextilis, sexto, agosto, Septembris, séptimo, septiembre, Octobris, octavo, octubre, Novembris, noveno, noviembre, y Decembris, décimo, diciembre. Pero entonces ahorita diciembre es el 12, ¿no? El nombre se quedó, diciembre se llama basado en Decembris, que
quería decir décimo mes, claro. quería decir décimo mes, y ahorita nuestro calendario es el 12, así decidieron dejarlo. Y es que este calendario romano, que terminaba en decembris, fue modificado. Se ha modificado durante muchos años. O sea, por ejemplo, en el siglo 8 antes de Cristo, es decir, en el 700 y algo antes de Cristo, el rey de Roma, que se llamaba Numa Pompilio, metió otros 2 meses para agregar, para tratar de ajustarse sobre todo al tema de las estaciones. Okay. Es una decisión muy sabia. Claro. Porque imagínate, no te descuadraba todo, siempre. Y el descuadre era cíclico. Claro. Y entonces la idea de él era tratar de acercarse más a un calendario solar, no un calendario lunar. Y aquí va a ser un diferendo sobre uno y otro. Un calendario lunar está basado en las fases de la luna, es decir, en cuántas veces la luna va y vuelve de un mismo estado. O sea, por ejemplo, cuando empieza en luna llena y vuelve a ser otra vez luna llena. Eso pasa entre 28 y 30 días, de una luna llena a otra luna llena. Este es el calendario lunar. Como dato curioso sobre la luna, es que nosotros siempre vemos una misma cara de la luna. Porque imagínate que la luna tiene 2 movimientos. El movimiento en el que gira ella sobre su propio eje, que está como rotando así, y además tiene el movimiento que gira alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que ambos movimientos se demoran más o menos lo mismo en hacerse, en completar un ciclo, que es de 28 a 30 días. Entonces, la luna va girando sobre sí, pero se va como a la misma velocidad girando sobre la Tierra. Entonces, hay una cara de la luna que nosotros siempre vemos porque está girando como alrededor de nosotros, de nuestro planeta, y hay una cara de atrás que nunca vemos. O sea, esa cara de la luna no la ha visto nadie en la humanidad. Entonces, la luna del calendario lunar depende de las fases de la luna. El otro es el calendario solar, que depende de cuándo le damos una vuelta al sol, es decir, cada 365 días. Entonces, el calendario lunar era importante para temas de agricultura, para temas de pesca, para temas de marea. Es muy importante tener en cuenta la luna, porque hay mucha cosmovisión, por ejemplo, sobre la luna creciente, que hay que cortarse el pelo, por ejemplo, que es un gran de la sabiduría popular, pero además tiene factores físicos, ¿no? Las mareas, la pesca, las cosas electromagnéticas de la Tierra. Entonces, para lo relacionado como a agricultura, como a cultivos, como a toda esta vida interactúa con lo natural, es muy importante estar pendiente de la luna, y era muy importante los calendarios lunares. Para la exactitud es mejor los calendarios solares, porque vos sabés que cada 365 días le damos una vuelta al sol. Y puedes dividirlo exactamente en 4 para acertar al tema de las estaciones. Claro. Entonces el calendario lunar es más útil para temas de agricultura, de granjas, de pesca, de mareas, y el calendario solar es más útil para la exactitud y para las estaciones. Pero estábamos en Roma. Entonces te estaba contando que agregaron 2 meses al calendario de Roma que veíamos ahora. Entonces esos 2 meses que agregaron, uno se llamaba Januarius. Januarius. Januarius, que es enero, y es en honor a Jano, que Jano es un dios romano, es de los no muchos dioses que son solo romanos, que no son como herencia de los griegos, y era un dios que tiene 2 caras, y es como el dios de las llaves, de las puertas. Es un dios que no conocía, me pareció muy chévere su historia. Se parece a la significación, a la personificación que hacen de Géminis. Y el otro mes es Febriarius, que es febrero, y es en honor a Februs o Plutón, que es el dios de la purificación. Este era el último mes del año. Y entonces cerraban el año en Febriarius, y cerraban purificando, por eso eligieron ese dios. Quedó con 355 días, por allá en la Roma de hace muchos años. Pero todavía no cuadraba con las estaciones, todavía habían desfases. Hasta que llegó el año 46 a.C., o sea, ya han pasado como 700 años desde la anterior modificación, y llegó Julio César, muy conocido. Julio César dijo... Quiero un mes con mi nombre. No todavía. Julio César dijo, arreglemos esta vuelta. Y se consiguió al más crack de los
conocedores del espacio y de las estrellas de esa época se llamaba Sosígenes. Y entonces Sosígenes descubrió que el ciclo solar era de 365 días y 6 horas. Entonces le propuso a Julio César un nuevo calendario, que quedó así. Quedó que quedaron los 12 meses, pero que los meses pares iban a tener 30 días. Los meses impares iban a tener 31 días. Pero así no cuadraba, sobraban algunos. Para que cuadrara, el hombre decidió que a febrero quitarle 1. Entonces quedó en 29. Luego vamos a ver qué pasó con el otro día. Quedó en 29. Ese fue el calendario juliano. Okay. A ese calendario juliano, el primer emperador de Roma, el querido Octavio Augusto, era un tipo muy ególatra. Octavio Augusto era un tipo muy ególatra. Me vi un documental sobre él hace poquito. ¿Ah, sí? Me gustó bastante. Y me preguntas que habían muchas cosas en esa historia. Sí, el hombre cambió el mes que se llamaba Sextilis, lo cambió por Augustus, que luego se volvió agosto. Luego se volvió agosto. Lo gracioso es que Marco Antonio, también un líder muy famoso de Roma, que vino antes de Octavio Augusto, aquí me troqué el tiempo, Marco Antonio dijo que él, en honor al gran Julio César, quiso cambiar el mes de Quintilis como Julio. Entonces quedó en honor a Julio Quintilis. Entonces el nuevo mes de julio, en honor a Julio César, tenía 31 días, ¿se acuerdan? Y luego Octavio Augusto, el más ególatra, quiso que también el mes siguiente, que era Sextilis, se llamara Augustus. Pero había un problema para el ego del querido Octavio Augusto, que, si te acuerdas, los meses eran de 30 a 31, 30 a 31, 30 a 31. Pero entonces Julio tenía 31 días. Y entonces Octavio Augusto dijo, no, yo quiero que mi mes, que Augustus, también tenga 31 días, porque yo no soy menos que nadie. ¿No? Sí. Sermán. Yo no soy menos que nadie. Entonces el man dijo, listo, que quiero que Augustus tenga 31 días, y le quitaron otro día a febrero. Por eso febrero quedó de 28. Ok. Ahí ya se estableció, y ese calendario juliano... ¡Guau! A febrero le robaron el día. Ese calendario... Por el ego de un man. Por el ego de Octavio Augusto. Siempre sospechemos del ego de los manes. Ese fue el calendario juliano. El calendario juliano, que cambió muy poco a establecerse en el calendario en el que estamos hoy, pero que todavía no he llegado. Pero antes de llegar te voy a contar otros calendarios, porque ya vamos terminando la historia. Uno muy conocido que se usa en el mundo, porque obvio, esto era en Roma, y Roma pues fue la base de toda la sociedad occidental, claro. Pero habían otros calendarios por ahí rondando, muchos vigentes incluso hoy en día. El primero lo escuchamos todavía bastante, que es el calendario chino, muy famoso. En el calendario chino vamos ya en el 4721. Vamos en el año 4721. Es un dato coctelero. Dato coctelero. 4721. En el año 2023, en el año en el que estamos, empezó el año nuevo chino el 22 de enero. Okay. Entonces, en China, por ejemplo, en lo administrativo usan nuestro mismo calendario, pero el calendario chino es muy importante para lo cultural, para las festividades, y como es un calendario lunar, también se usa mucho en la agricultura. Okay. También está el calendario islámico. El calendario islámico es el más lunar de todos. Ese es 100% lunar, porque okay. Cada mes lo cuentan empezando de la luna creciente. Cada que hay una luna creciente, nuevo mes, y nuevo mes, nuevo mes, nuevo mes. Y así funciona. Eso quiere decir que cada año, cada mes, nunca duran lo mismo, porque el ciclo no es regular lunar, es entre 28 y 30, pero nunca es igual. Entonces, claro, qué locura. Sí, ¿Tienes el dato de en qué año vamos? En allá? El islámico, sabes que no, solo tengo ese dato en el chino. Okay. En los otros que te voy a contar tampoco tengo ese dato. Te cuento otro, el calendario hindú. El calendario hindú tiene 12 meses de 29 o 30 días, tiene cosas lunares y solares, e inician al amanecer de cada luna nueva. Es como un híbrido. Sí, como un poco de ambas, como venía siendo el juliano, que es en el que vamos en esta historia. Hay otro que es el hebreo, que también es muy importante, sobre todo en las festividades de los judíos. Pero nosotros en Colombia tenemos algo que es nuestro y que es muy nuestro. Que no es un calendario, pero se parece mucho. Muchos festivos. También, pero tenemos algo que es el almanaque Bristol.
¿Tú has visto el almanaque Bristol? Sí, escuché sobre él en comunicación social. Ajá, No, sí. no tenía idea, pero me instruí. Me instruí, ahora sí. El almanaque Bristol es muy importante, tal vez ahora un poco menos con la llegada de internet, pero el almanaque Bristol se hace desde 1832. Se lo inventó el señor Cyrenius Chapin Bristol, era un médico estadounidense, y el hombre ahí en ese librillo, es un libro pequeñito, naranja, de portada naranja, por dentro es blanco y negro, y él en ese librito puso las recetas de sus remedios. En esa época pues no estaba muy tecnificada la medicina, entonces puso sus remedios caseros, sus mezclas de hierbas y cosas medicinales, pero además incluyó fechas importantes para la agricultura, fechas claves para la pesca, los días de los santos para los católicos, las fases de la luna. Llegó hasta incluir y llega hasta incluir chistes, historias del mundo, reflexiones, tiene comentarios, tiene el horóscopo, tiene información hasta de las corrientes marinos. Es gigante, es gigante. Y eso es almanaque Bristol es gigante. Es como en menos de 20 páginas, que es un manual del año de la vida. O sea, ¿qué hace usted con su vida en este año? Si usted va a plantar lulos, el almanaque Bristol le dice qué día del año debe plantar sus lulos. Entonces, ahorita ha perdido un poco de vigencia, por supuesto, pero antes era necesario. Claro, todo el mundo... todas las casas debían tener su almanaque Bristol. Sí, obligatoriamente. Y por eso creo que en los trasteos, incluso hoy en día, siempre aparece un Bristol por ahí en los trasteos. Ya como para terminar la historia del Bristol, en 1856 lo empezó a imprimir la empresa Landman and Kemp Barclay Company, y lo imprime. Esta empresa se encarga de imprimirlo y lo distribuye, y la idea de esta empresa es promocionar sus productos. Ellos tienen algunos productos, unas cremas, unos jabones, y el Bristol es como su táctica de mercadeo. Pero digamos en el calendario juliano de la antigua Roma, que mandó a arreglar empezando el primero del querido Julio César. Y entonces este calendario juliano duró mucho tiempo. Tanto que el calendario juliano es el que se usaba en la época de Colón y el que se usó en los primeros años de la colonia. O sea, hasta acá los precolombinos y los primeros criollos usaban el calendario juliano. Esto fue hasta 1582. En 1582. ¿Te imaginas la locura? Porque había el calendario maya, ¿no? ¿No has escuchado sobre este? O sea, claro, habían demasiados calendarios y los mayas también inventaron su propio calendario. Cíclico, el calendario maya también es muy lunar, muy chévere. Y ese sobre todo fue el más grande del que se tiene registro en este lado del hemisferio. O sea, porque, y eso me haces caer en cuenta de los que te leí, el chino, el islámico, el hindú, el hebreo, todos son del hemisferio de la derecha, o sea, de Londres a la derecha, y el maya es el del más famoso, de Londres a la izquierda. Entonces seguro también era lunar, pero tenía cosas muy claves distintas a los otros, sobre todo en temas de agricultura. Pero te decía, 1582 llegó el calendario, el papá de los calendarios. Logramos resolver, después de cientos, miles de años, cómo contar los días y los meses. Y lo resolvió con el año bisiesto. Con el año bisiesto. Se resolvió el 1582 el Papa Gregorio. El Papa Gregorio fue el que dijo, resolvamos esta vuelta, ahora sí para siempre. Porque resulta que los años, como habían descubierto los romanos, no duraban 365 días y 6 horas. No, lo midieron mal. Solo un poco mal, debo decir. Sino que dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos. Yo les he anotado el punto. Sí, no, los romanos lo hicieron muy bien, además que lo hicieron hace miles de años, no, ni idea cómo lo habrán logrado. Pero entonces se descubrió este pequeño desbarajuste que, claro, en miles de años acumulando eso se volvió como una bola de nieve y ya no estaban cuadrando el calendario. Claro. Algo estaba fallando. Tremenda descompensación ahí por nada, por 10 minutos. Por 10 minutos. Y entonces, ahora sí, ¿cómo quedó el calendario gregoriano? ¿Qué le agregaron? El bisiesto ya se lo habían inventado en el juliano. El juliano ya tenía el año bisiesto, que era cada 4 años, pero aún así no alcanza el ajuste. Okay. Porque se inventaron para el gregoriano una nueva regla, que es que ese año bisiesto no se suma el día si el año es múltiplo de 100.
Por ejemplo, si el año 1200, por ejemplo, lleva a ser bisiesto, ese año no se suma día. No se suma día. Y el objetivo más grande detrás de lo que quería el Papa Gregorio, digamos su plan real, era organizar el tema de el Domingo de Resurrección. Por eso empecé con la Semana Santa. Porque él quería asegurarse de que el Domingo de Resurrección fuera un gran día en absolutamente todos los sentidos, que era el centro de las fiestas católicas. Entonces, ¿cuál fue el criterio? Y ese criterio sigue hoy en día para el Domingo de Resurrección. Lo voy a leer porque vienen curvas. Aviso que vienen curvas. El día de Pascua es el domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, equinoccio. Voy a empezar por ahí. ¿Qué es el equinoccio? Hay 2 equinoccios en el año y es cuando el planeta está totalmente paralelo al Sol. Entonces, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, los días y las noches duran lo mismo. Es como cuando el Sol y el planeta están en la misma línea. Eso solo pasa 2 veces en el año. Ese es el equinoccio, que el equinoccio de primavera es el primer día de la primavera. Ese es el equinoccio. Este año el equinoccio de primavera fue hace poco, el 20 de marzo. Sí, el 20 de marzo fue el equinoccio de primavera. Ese 20 de marzo fue el primer día de primavera. Inserte meme de Bob Esponja tirando pétalos de flores. Estoy muy feliz, me encanta la primavera. Lo siento por la gente alérgica, pero me encanta la primavera. El equinoccio entonces fue el 20 de marzo. Pilas ahí porque vamos a saber cuándo es el Domingo de Resurrección siguiendo las reglas. Siguiendo estas reglas que se metió el Papa Gregorio. Entonces, el 20 de marzo, equinoccio. Check. Ese equinoccio siempre es o el 20 o el 21 de marzo. Cambia dependiendo de la luna en todos los años. La próxima luna llena, o sea, el 20 de marzo, la siguiente luna llena, ¿cuál es? Pues es el 9 de abril. Entonces ya saben que próximamente el 9 de abril hay una luna llena. Así que, del 9 de abril, ¿cuál es el domingo más cercano? No, la luna es el 6 de abril. La luna es el 6 de abril y lo revisé en el Bristol. Revisé en el Bristol cuál es la próxima luna llena después del 20 de marzo. El 9 es el domingo más cercano. Ajá, es el 6. La luna llena es el 6 y el domingo más cercano a esa luna llena. Y ese es el domingo de resurrección. Es el 9. Ese es el domingo. Y ese es el domingo de resurrección. Ese es el domingo de resurrección. Entonces, recapitulando. ¿El domingo de resurrección es el mismo domingo de Ramos? No, el domingo de Ramos es 8 días antes. Sí, el cuento es que iba llegando Jesús y entonces la gente lo recibió con muchos ramos y salió a darle vítores, a felicitarlo con ramos y a celebrar su llegada en una caravana y le hicieron un pasillo de honor. Entonces, por eso es el domingo de Ramos. El domingo ya de resurrección es una semana después. Entonces recapitulo porque me enredé un poquito con el equinoccio. Entonces el equinoccio este año fue el 20 de marzo. La siguiente luna llena después del equinoccio fue el 6 de abril. Va a ser el 6 de abril. El siguiente domingo va a ser el 9 de abril. Y así se establece el domingo de resurrección. Unos días después de arrancada la primavera, después de la luna llena. Entonces había el Papa Gregorio se asegura que ese día haya buen clima porque es primavera, esté lindo porque hay flores, las pescas estén buenas porque no hay luna. O sea, el Papa era en definitiva un visionario. Sí, y además alteró el calendario de todo el planeta, de todo el mundo occidental, para que la festividad suya fuera en el mejor día posible. Claro. Día posible. Así quedó el calendario gregoriano, que es establecido por todas partes y poco a poco fue como colonizando el mundo. Tanto que en Rusia llegó por allá en 1916, en China también, o sea, ya colonizó todo el mundo y todo el mundo en lo administrativo usa el calendario gregoriano. Este calendario quedó con un desfase pequeñito. ¿Qué será de segundos? 26 segundos. Entonces, cada 3.300 años nos va a tocar sumar un día. Bueno, no me toca. No nos va a tocar ese día extra que quién sabe qué será. A propósito de los días también tiene su cuento. Y por ejemplo, el sábado viene del latín bíblico sabbatum. Y este viene del griego sabbaton. Y este viene del hebreo shabbat, que es reposo. ¿Qué? Y qué mejor reposo en este sábado
que disfrutar escuchando Sisas Podcast. Tomándose una pola, una chela, una birra. Ajá, delicioso, usted echado, leyendo o tal vez lavando los platos. Disfruta de este 5º episodio de Sisas Podcast. Qué goce, y me encantó que tuviéramos pola. No sé si lo instauramos. Me encantó. O sea, para este calor que está haciendo en Cali, está perfecto tomarse una pola. Sin embargo, si están en Popayán o en cualquier otra ciudad, creo que una cerveza nunca cae mal. Definitivamente, Platón tenía razón. El hombre o la mujer que creó la cerveza era un sabio o una sabia. De acuerdo. Este fue el episodio número 5 de Sisas Podcast. Muchas gracias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube para que se suscriban y activen la campanita. También comenten lo que quieran, que estamos súper pendientes. Sisas Podcast número 5. Chao, chao.